Hola, hola. Vamos a continuar y pues estará compartiéndonos información sobre el enfoque cualitativo el doctor David Santamaría. David, adelante. Hola, buen día. Bueno, vamos a tocar algunos aspectos del enfoque cualitativo que pueden ser de interés para la medición que hagamos. Voy a tratar de ser ágil con el tiempo por la cuestión de la hora y que tratemos de cubrir algunos aspectos básicos. Entiendo que podrían salir algunas dudas muy específicas de los proyectos, en cuyo caso les pediré que tratemos de atenderlas hacia el final o de apoyarnos ya en la parte de mentoría. Hablando de cosas muy específicas, ¿verdad? Dudas acá de lo básico y todo, por supuesto, pues adelante. Digo, tratando para agilizar esto del tiempo, porque todavía nos queda un tema más que es importante compartir con ustedes, que tiene que ver con variables. Entonces, bueno, me gustaría comenzar, este es como a modo de recordatorio, ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ok, súper. Tenemos los dos grandes paradigmas de toda la vida, que son el cuantitativo y el cualitativo. Sabemos que hacer un poco de los dos lo vuelve un enfoque mixto. Aquí mi intención de poner esta pequeña ilustración al principio es de qué depende del problema. Muchas veces, sobre todo cuando estamos comenzando a investigar y conocemos alguna parte, conocemos alguna tradición ya, a lo mejor yo siempre he hecho cualitativo, como que ya traigo un poquito el sesgo de ir y querer medir eso, y entonces luego pretendo adaptar el resto del experimento, el resto de la intervención, el resto de la medición a eso. Aquí lo que sugerimos bastante es parar, ir un paso hacia atrás y ver cuál es nuestro problema. Dependiendo de nuestro problema, será cuál de los enfoques es el que nos conviene medir. Y el problema involucra muchas cuestiones que hemos visto a lo largo de esta jornada de 2 días, que tiene que ver con el tiempo, con los grupos que tenemos, el alcance geográfico. Entonces, esta sería la primera recomendación. Por supuesto, y ahí yo meto mi cuchara con decir, para mí, como uso los 3 enfoques, yo pienso que nunca se trata de este paradigma que esperaría yo que ya sea muy del pasado, como de cuál es mejor, esta porque da esto. Más bien todo tiene su utilidad dependiendo de las respuestas que queremos encontrar. Esto se los comento porque puede ser que ustedes en algún momento empiecen con la idea de hacer una medición cuantitativa y que después, de acuerdo a las respuestas que les interesa obtener, vayan encontrando sentido en hacer una medición cualitativa. Puede ser un cambio completo o podemos ir ensamblando un enfoque mixto que va la secuencia, a qué le damos más predisposición y todo, dependerá de aquello que nos interesa. En cuestión de enfoque cualitativo, ahora sí, ya muy específico, aquí retomo eso que les decía, todo comienza de cómo problematizamos. La problematización es algo que ustedes ya han estado viendo, ya me parece que ahorita, incluso si el concepto no lo tenemos tan presente, es algo que ustedes ya hacen. Como docentes, sobre todo, creo que yo me atrevería a decir que son el tipo de personas que más sensibles están a problematizar, porque esto involucra ver aspectos de la realidad, algo les hizo ruido a ustedes para llegar a sus proyectos, algo quieren mejorar, algo vieron que no funciona, algo puede ocurrir todavía mejor, algo se puede añadir al conjunto de herramientas de estudiantes. Entonces ustedes ya están problematizando. A partir de ahí es que elegimos si lo vamos a hacer cualitativo. Ya escuchamos una parte cuantitativa. Mi enfoque durante estos minutos será predominantemente cualitativo. No quiere decir que sea mejor ni que todo lo tengan que hacer así, es solamente entrar en detalles de cómo se hace. ¿Cuál es la esencia de la investigación cualitativa? Es encontrar profundidad en las experiencias humanas. Esto va a ser importante precisamente para no poner a competir estos dos enfoques, estas dos tradiciones. Yo puedo querer una cuestión que sea muy representativa, que tenga unos ciertos parámetros de medición, en cuyo caso voy a tomar una medición cuantitativa y va a tener bastante sentido. Pero ocurre, y yo creo que aquí como docentes a todos nos ha pasado, que decimos, a ver, estoy viendo que un grupo, voy a tomar un caso así muy superficial, estoy viendo que un grupo
o no sé, a través de los semestres, como que la gente va cada vez teniendo menor calificación. Tengo ya una medición, tengo una noción de algo que ocurre, pero resulta que digo, ¿por qué estará pasando? O sea, ¿qué será lo que sucede? ¿Tendrá que ver con que ya hice correlaciones a lo mejor, están en la misma hora, tienen el mismo grupo de edad? ¿Qué será lo que ocurre? A ese es el tipo de problematización que me puede llevar a mí a decir, voy a hacer una medición cualitativa. Más allá de la representación que está garantizada de forma estadística con una medición cuanti, aquí nosotros buscamos ir a profundidad. Ese elemento lo rescato porque una de las preguntas que más surgen cuando exponemos proyectos, resultados cualitativos es que nos dicen, oye, ¿la muestra es representativa? ¿Qué tan representativa es la muestra? Y ahí es, digo, con mucha cautela hay que responder, no buscamos representatividad, buscamos quizás diversidad en los participantes y en las participantes para tener distintas voces, pero nosotros estamos tratando de buscar profundidad, no es representatividad. Entonces ahí la cuestión del muestreo, qué tan representativo y qué tan, no es tan relevante como es el grado de profundidad al que podemos ir con lo que estamos explorando. Entonces, ahí yo voy a rescatar, más o menos viendo lo de los proyectos que ustedes tienen, hay distintos diseños, pero en lo que hacemos en este marco temporal de sus proyectos y más o menos lo que ustedes proponen, me voy a centrar en un tipo de diseños que son los fenomenológicos. Estos diseños son muy socorridos porque lo que estamos tratando de hacer es explicar cómo se vive un fenómeno. Y un fenómeno es algo que ocurre. Y algo que ocurre es precisamente lo que ustedes tienen en manos. El fenómeno, le puse por aquí, me parece, no son necesariamente naturales. O sea, pueden ser en un estilo muy purista de la investigación, pero lo que ustedes están generando con su intervención, con su proyecto, es un fenómeno en sí. ¿En qué sentido? Es algo que ocurre. Es, no sé, tomemos una plataforma. Esa plataforma no existe, la voy a traer a existencia y la voy a depositar dentro de un grupo. Es algo que está ocurriendo en ese contexto. Entonces yo lo que quiero es explicar detalles del fenómeno. El fenómeno es, mi grupo está usando esta plataforma. Ahora, ¿qué es lo que voy a explorar? Pues eso depende de todo lo que hemos visto durante este par de días, que nos interesa. La riqueza cualitativa es también un riesgo. Nosotros podemos sentar a alguien a hablar y podemos hablar y hablar y hablar y podemos empezar a divagar y no es que no sea interesante, todo puede ser interesante, pero ¿qué es realmente nuestra prioridad al medir? Entonces, aquí es donde van a venir las recomendaciones de cómo sentarnos a tener estas conversaciones desde un enfoque cualitativo. En primer lugar, me gustaría enfatizar, ponerlo así antes de ir a los detalles, que para entrar al campo hay distintas formas de aproximar y que lo vamos a usar para triangular. Esta triangulación es clave para responder esa palabra que está hasta ahí hacia arriba y que es una también de las primeras preguntas que nos surgen cuando vamos a una audiencia y les decimos, hicimos investigación cualitativa, y nos encontramos a alguien que es muy purista, que es muy estadístico y todo, y nos dice, ¿y qué tan confiable es la investigación? Porque todo es subjetivo, las personas son distintas y todo. Sí, claramente esto es verdad. Entonces, la confiabilidad la vamos a asegurar en una medición cualitativa de dos formas. Número uno, si bien no necesitamos una muestra a un grado de representatividad, sí necesitamos diversidad de voces. Sería un error tener un proyecto como el de ustedes y decir voy a entrevistar a una persona. O sea, eso puede ser o súper bueno o súper malo, o a lo mejor le valió y entonces ya presentamos resultados que no son verdaderos. Entonces, primer punto es garantizar diversidad de voces. Y aquí el matiz de esa diversidad depende también del universo con el que estamos tratando, de la población. Por ejemplo, si vamos a, yo hago ejemplos bien exagerados, entonces digo, si de repente les da risa es porque así los uso. Entramos en un grupo que vamos a trabajar en una escuela que son puras mujeres.
pues sería raro que nuestra diversidad quisiéramos considerar equidad de género, porque en realidad no trabajamos con hombres y mujeres, solamente con mujeres. Pero a lo mejor sí tenemos chicas que son de distintas entidades del país. Entonces ahí sería importante el decir, bueno, ya entrevisté a 3 personas que son de la Ciudad de México, pero no he entrevistado a nadie de Nuevo León, no he entrevistado a nadie de Tabasco, no he entrevistado a nadie de Sonora. Entonces tratamos de cubrir voces diversas en función de el tipo de universo con el que estamos tratando. Y ahí, a mí me gusta decirlo así como, es parte del arte que ustedes van a hacer en esta labor que es investigar. Van a considerar qué elementos tiene su grupo y entonces van a determinar qué tipo de diversidad hay. El segundo es, bueno, a mí alguien me puede decir que es la peor herramienta que ha usado, que no le sirvió para nada, que ojalá que nunca se vuelva a usar en la vida, pero yo observé, a lo mejor ese día la persona no tenía ganas de contestar o lo que sea, insisto, son ejemplos bien exagerados, pero yo observé durante mi ciclo, durante las semanas de mi unidad de formación, que estuvo ocurriendo un cambio. Para eso es importante tener aspectos como la bitácora de campo o las anotaciones de campo. Este elemento que son ustedes observando sirve para triangular el testimonio que les están entregando. Voy a poner un ejemplo de un proyecto real. A nosotros una persona, estamos haciendo una entrevista y le decimos, ¿tú consideras que has vivido violencias simbólicas de género a lo largo de tu trayectoria profesional? Y esta persona sonríe y le hace, no, para nada. Si nosotros usáramos solo la transcripción, diríamos, dijo que no. En cambio, aquí nuestra triangulación nos está permitiendo la interpretación, está siendo irónica y todo su lenguaje corporal nos da la verdadera respuesta. Entonces, esta observación es clave en toda medición cualitativa. Insisto, nos lleva mucho a la conexión con interpretaciones humanas. Y como interpretaciones humanas, ahí yo voy a poner un gran asterisco, que es el que siempre nos dicen, no está aquí anotado, pero es que todo eso son mediciones subjetivas. Sí, claramente. Claro que sí, sí, pero acá sí, ya. Sí, son mediciones subjetivas. Para eso reconocemos nuestro sesgo. Entonces, antes de que nos digan, es que tú tal vez lo estás viendo, es importante que ustedes declaren su sesgo con anterioridad. ¿Qué es declarar el sesgo? Es nada más que ustedes caractericen quiénes son como docentes, que involucra cuestiones de a qué se dedican, si somos hombres, mujeres, si tenemos tantos años dedicándonos a esto, si estamos en un campus o en el otro. O sea, ya sencillamente con la caracterización estamos declarando un sesgo. Y eso es parte de lo que va a hacer, ahí se me adelantó esto, eso es parte de lo que nos va a ayudar a garantizar la confiabilidad. Hay un reconocimiento de subjetividad mía, un reconocimiento de subjetividad de las personas que son mis informantes y a partir de eso estamos triangulando y hacemos una interpretación. Entonces, se entiende. Otra vez, ejemplo exagerado, el mismo fenómeno, supongo que todos hemos visto noticias como en Estados Unidos, cómo están las redadas de ICE, que van sobre los migrantes. El mismo fenómeno, la misma redada, si nosotros se lo preguntamos al migrante que no tiene documentos y que tiene 25 años viviendo allá, y se lo preguntamos a un nativo que es súper nativista, que dice que no debería de haber migración y todo, nos va a dar interpretaciones diferentes. Entonces, por supuesto que todo lo que reportamos es subjetivo, pero para eso es que caracterizamos informantes y a la propia persona que está investigando. Ahora, ¿cómo recolectamos los datos? Que aquí es donde empezamos a entrar en la parte que es compleja, pero es muy bonita. Aquí lo importante es que recolectemos la voz de las personas. Y en el segundo parrafito está una parte muy importante para poder garantizar que tenemos la voz de las personas. Un cuestionario no es un instrumento adecuado de investigación cualitativa.
¿Por qué? Porque no está recolectando voz, le estamos dando así como semicerrado, tendemos a dejar un espacio, tendemos a dejar un espacio como muy particular que ya limita a la manera en la que respondemos. Ahora, hay situaciones en las que por X razón podemos llegar a sustituir, pero tiene que ser muy cuidadoso, y ahí yo sugeriría recargarnos en nuestra mentora como para ver si es necesario hacer algo así. Sí, dígame. Ah, exactamente, porque por cuestionario lo que estamos entendiendo aquí es tal cual cuando hacemos el guión y le decimos a alguien, contéstamelo por favor. En realidad, justo lo que buscamos, lo más predominante es la entrevista. Es el elemento que más usamos. No es el único, pero es el que más utilizamos. Y la entrevista se trata de generar diálogos que sean muy abiertos, tratar de que las personas hablen sobre su experiencia. Y aquí es donde les decía, comienza como la parte que es complicada, pero es muy bonita. Una entrevista idealmente no debe de ser escueta. O sea, cuando, oye, ¿qué tal estuvo tu experiencia? Súper bien. Pues ahí tratamos de generar, el arte de la entrevista es, pero ¿a qué te refieres con súper bien? ¿Te pareció tal cosa y tal? Sí, y tenemos que seguir rascando, o sea, tenemos que tratar de generar que las personas se abran y nos platiquen sobre su experiencia. ¿Por qué digo que es la parte complicada? Porque empezamos a entrar en los matices de qué tipo de preguntas hacemos. Yo les había adelantado que además, como la mayoría, no comprobé, pero creo que la mayoría en este recinto somos personas latinoamericanas, somos culturas de alto contexto. Culturas de alto contexto comunicativas implica, de manera coloquial, que si no nos callan, no nos callamos. Entonces, hablamos. Esto puede ser un problema acá. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? Cuando hagamos una entrevista, nosotros tenemos que llevar un guión. Este guión no tiene que seguirse así tal cual pie de la letra de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es justo eso, un guión, es una guía, es una orientación con la que nosotros podemos jugar, o sea, podemos ir, le damos un ojito, vemos los temas, vemos las preguntas y generamos ese diálogo. Pero la parte que es muy importante de ese guión es que podamos tener dimensiones construidas de qué queremos preguntar. Y me explico. Va por dos sentidos. Yo uso muchos ejemplos deportivos. ¿A ustedes les gustan los deportes? Sí, bueno, pensemos. Si yo llego y le pregunto a alguien, ahora que acaba de terminar la jornada 17 de fútbol, oye, ¿y te parece qué tan bien te parece que jugó el América? Y entonces alguien puede decir, pues jugó, al parecer pensamos que no jugó tan bien. Entonces dicen, no jugó tan bien. Ajá, pero ¿qué significa no jugó tan bien? Y aquí es donde entra precisamente cómo elaboramos esta entrevista. Tal vez yo quiero preguntar algo de estrategia, tal vez quiero preguntar algo de energía, de rendimiento físico, tal vez quiero preguntar algo de, no sé, de momento anímico. Y entonces en vez de preguntar qué tan bien jugó, yo empiezo a separar pequeñas preguntas en estas dimensiones. Y entonces más bien es, ¿qué opinión te merece en el primer cuarto de hora del partido? ¿Cómo viste la estrategia de la defensa? ¿No? Y entonces ya la persona, pues fíjate que a mí, que esto, que no me gusta esa línea y todo. Ok. Oye, cuando entran al segundo tiempo y ya están perdiendo y todo, ahí cómo ves los ajustes. Fíjate que así. Entonces, por dimensión, hacemos un cierto número de preguntas. Yo soy partidario de hacerlo reducido, de quedarme en 3 preguntas, pero eso es una preferencia mía. Si ustedes creen necesario, sobre todo por esto que les digo, de que la persona como que no me dice algo, y empezar a ponerse creativos en generar preguntas para que les hable de esa dimensión, adelante. Lo importante es que nos puedan hablar, como mi ejemplo, un poquito de estrategia, un poquito de rendimiento físico y un poquito de momento anímico. Cuando yo tengo esas respuestas, entonces yo ya me vengo acá a la mesa de análisis, empiezo a ver, voy a avanzar ahorita, les pongo algo de codificación,
empiezo a ver más o menos qué me dijeron y pues me doy cuenta que la estrategia estuvo correcta, corren bien, tienen buen aguante y algo, o sea, están presentes anímicamente, entonces yo puedo contestar. La tendencia es que jugaron bien, pero eso es algo que tenemos que trabajar nosotros. Si nosotros vamos de frente y les decimos qué tan bien jugó, nos exponemos a que sea una respuesta escueta, en la que a lo mejor no tenemos los detalles que necesitamos para nuestra medición. Cuando ustedes se acerquen a estudiantes, sobre todo va a ser importante porque con estudiantes pasa mucho eso, que de repente les podemos decir, yo quiero saber qué tanto les sirvió, qué tanto les ayudó la herramienta. Y entonces les pregunto, ¿qué tanto te ayudó la herramienta? Y pues el estudiante, dependiendo de cómo ande, nos va a decir, sí, me ayudó, estuvo bien. O no me ayudó nada. Y entonces eso a mí realmente no me está ayudando a conocer a profundidad cuál fue el impacto y cuál fue la penetración de esa plataforma en el proceso. Yo lo que tengo que hacer es construyo estas dimensiones, me genero unas preguntas por dimensión y trato de platicar con el estudiante. Por ejemplo, estoy pensando que cuando hacemos inteligencia artificial, de repente les preguntamos de tiempo. Oye, ¿qué tanto tiempo consideras que has ahorrado? ¿Cómo lo estás usando? O sea, tú cuando estás en la tarde sacas la inteligencia artificial y la estás usando para... Entonces empezamos a recolectar. Nosotros nos traemos nuestra bolsita de múltiples intervenciones, de múltiples cosas que nos platican. Y ya acá, en el análisis de datos, es que nos sentamos, vemos todo lo que nos dijeron y vamos a empezar a categorizar para saber cómo responder. ¿Cómo ocurre esta codificación? Esta codificación yo la puse así como algo introductorio, pero sepan ustedes que lo que van a hacer es avanzado, es algo importante, es complejo y van a hacer un trabajo muy interesante con esto. La codificación es, esto que me dijo, ¿qué significa? Primer paso, ¿qué significa para mí? Yo les recomiendo que usen palabras. La codificación normalmente es para ustedes, nadie más la va a ver. Ustedes la van a tener en su Max QDA, en su Atlas, o hay quien, sí, hay gente que todavía codifica en Word, y todos mis respetos porque usan colorcitos y notas, y yo no tengo ese nivel de paciencia, entonces lo admiro mucho. Pero codificamos con nuestras palabras, entonces a lo mejor ahí podemos poner, ser muy escuetos y decir decepción, hartazgo, felicidad, o podemos ser más elaborados. No sé, se muestra reacio a utilizar plataformas, o sea, puede ser algo más largo. Estos códigos son para nosotros, para que cuando terminamos el análisis empezamos a ver, mira, resulta que codifiqué que hay distintas personas que me hablaron de cuestiones de hartazgo. Entonces, ya que voy viendo, o esta se parece, así como que son emociones negativas, entonces a lo mejor ahí yo empiezo a construir una categoría que dice, una forma en la que están viviendo esto es con emociones negativas. Ajá. ¿Para qué sirve eso? Además de responder a la intervención original, sirve porque nosotros, recuerden que les decía que vamos poco a poco, vamos entrevistando, y a lo mejor me acerqué a 5 o 6 personas y estoy viendo que hay emociones negativas, y entonces me puede surgir a mí la duda, ¿por qué habrá emociones negativas? Y entonces ya le puedo hacer un ajuste a mi entrevista y me voy con otras 3, 4 personas, como ya sé que tienden a tener emociones negativas, pues entonces ya empiezo a explorar, así como, oye, ¿por qué a ti por qué te pareció frustrante el estar usando la plataforma? O sea, ¿qué fue lo que encontraste que, es que fíjese que se cae mucho y cuando estoy en biblioteca y a las 5 de la tarde como que se satura y entonces no sirve, a cada rato se me desconecta, y ya empezamos a tener nuevas respuestas. Entonces, esto que estamos haciendo, este proceso de codificación, es el análisis de datos ya en todo su esplendor. Y esta es la parte que les corresponde a ustedes, es donde ustedes con toda creatividad, con toda su propia capacidad de interpretar el fenómeno, nos van a aportar a todos los que no lo hayamos hecho, qué es lo que pasó.
cómo es que pasó, por qué sucedió de esa manera, cuáles fueron las manifestaciones de todo ese fenómeno. Pero todo eso ustedes ya tiene, digamos, su propio sello, o sea, ya lleva su firma y es parte de lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué se los comento así? Porque en el reporte de resultados, tanto escrito como oral, va a ser bien importante que apropiemos nuestro relato. Típicamente el estudio cualitativo se presenta de manera narrativa. El fenómeno ocurrió así. Los estudiantes lo fueron viviendo de esta manera, encontraron esto, sintieron aquello, terminaron así. O sea, es una narrativa y va a ser bien importante que nosotros seamos personas convencidas de esa narrativa para poder comunicar, porque aquí nadie va a cerrar los ojos. Una cosa que siempre enfrentamos en análisis cualitativo es eso de, ¿cómo estás seguro que eso que me estás diciendo? Y si estamos seguros porque triangulamos, porque construimos una entrevista, porque tuvimos nuestras dimensiones, porque tuvimos resultados emergentes en los que exploramos más, y entonces estoy convencido porque le dediqué un tiempo a construir esta interpretación, esta narrativa, que entonces yo voy a compartir. Insisto en que se trata de exponer el máximo detalle posible de vivencias humanas. Aquí no es que cuestiones numéricas y todo no aparezcan, o sea, podría ser algo, pero recuerden que tratamos de rescatar mucho el cómo se está viviendo algo, cuál es la manera en la que se percibe, cuál es la manera en la que se siente. Pongo un ejemplo también de una tesis muy bonita que alguna vez asesoré, que tenía que ver con cómo viven el duelo de relaciones de pareja las mujeres jóvenes en el estado de Tamaulipas. Ahí una de las preguntas de investigación era cómo experimentan la culpa. Y entonces lo que tratábamos de hacer es justo exponer el máximo detalle de no, pues es que hay unas que constantemente se están cuestionando su valor, hay quienes revisitan el pasado y dicen pude haberlo hecho diferente, hay quienes dicen pude haber sido más paciente, que hay distintas manifestaciones y lo que nosotros tratamos de hacer, sí, estaba bien triste, los resultados estaban bien tristes, lo que tratamos de hacer es justamente comprender esa experiencia humana, y retomo ese ejemplo por una razón, para que eso fue un momento. Ahora que tenemos más comprensión de ese fenómeno, podemos tomar decisiones para lo que viene después. Entonces, en el caso de ustedes, o sea, ese nivel de detalle nos puede llevar a decir, tal vez valga la pena ajustar esto, tal vez valga la pena sumar el otro, ahora se me ocurrió cómo funcionó tan bien y nos dan muy buena retroalimentación, tal vez valga la pena sumar una cuestión adicional, y si lo probamos en otra carrera, y si lo probamos en otro campus. Entonces todas estas respuestas van orientadas precisamente a tener un detalle tal que nos permita tomar decisiones a partir de la comprensión del fenómeno. Recuerden que una de las cuestiones que pasa, y yo tengo muy presente lo de las calificaciones, cuando algo pasa con calificaciones, que es una buena medición numérica, pero que está solamente en un papel, algo que surge es, oye, ¿por qué? Eso es lo que tratamos, llenar esos por qué, qué está pasando, cuál es la experiencia humana detrás de esta caída o de esta alza. Me parece que ayer Elvira les compartía de un estudio que hicimos de esta sospecha que había de inflación de calificaciones. Pues justo creemos que hay una inflación. Se hace un estudio muy robusto, o sea, ese estudio fue muy bonito, que lo hizo ella con otros miembros del equipo, y encontramos que no. Pero ahí surgió una pregunta después, cuando presentamos los resultados. ¿Y por qué creemos que había inflación? O sea, ese tipo de cosas es donde la investigación cualitativa nos puede llevar, bueno, pues acerquémonos a los docentes y empecemos a ver, o sea, qué observan que creen que hubo un fenómeno de inflación que claramente acá no hay. Entonces, ese ejemplo también me gusta dejarlo sobre la mesa como una buena ocurrencia de que las dos metodologías coexisten, porque depende de las respuestas que queramos otorgar. Y aquí
ya finalmente lo que les quería decir es que en la manera de reportar, aquí tiene su dificultad, está complejo, porque cuando reportamos ya ven que si ya tienen experiencia, ya lo saben, y si no, pues sorpresa. Les van a decir, nada más tienes 10 páginas, nada más tienes 12 páginas o 8,000 palabras, y ahí es todo un arte estar viendo cómo cuadrar. Bueno, en el reporte cualitativo, una muy buena práctica, algo muy sugerido, es que pongamos fragmentos textuales para ejemplificar esa interpretación que nosotros estamos dando. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, esto que les hablaba de la tesis. Estas chicas experimentan la culpa a través de revisitar el pasado y cuestionar la utilidad de sus decisiones. Esas son mis palabras, pero luego pongo ahí un fragmento que dice, me sentí una tonta por no haber actuado en aquel momento con la claridad que eso es importante. O sea, está nuestra interpretación, pero es importante poner un par de fragmentos textuales que le den vida a esa interpretación. Y todo eso es lo que va a abonar a que en el reporte quede muy sólido, muy confiable aquello que nosotros estamos afirmando. Porque como es quali, nos van a decir, ¿por qué estás tan seguro? Y entonces ponemos, es que triangulé, es que hice bien y además aquí está, me lo estaban diciendo de esta manera. Bueno, les dije que íbamos a tratar de ser muy ágiles y creo que lo logramos en aspectos básicos. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas cuestiones quali? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí, adelante. Más que pregunta, bueno, es una pregunta. Cuando trabajamos con diferentes profesores, es algo recomendable para la triangulación de investigador o de... Gracias. Cuando trabajamos con diferentes profesores o diferentes campus, también procede lo que es una triangulación de investigadores, que eso da mayor robustez, pero también trae un sesgo, que es más complejo ponernos de acuerdo en la categorización, porque cada uno va a traer su propia interpretación. ¿Qué consejos nos recomiendas cuando trabajemos con ese tipo de estilos? Ir a que le den la bendición. Ok. No, fuera de toda broma partimos del supuesto de que son equipos de personas con las que tenemos buena relación y todo. Hay que abrir el diálogo. Hay que abrir el diálogo y tal cual entender que puede que lo estemos viendo diferente y dialogar sobre eso, de oye, ¿por qué tú lo estás viendo así? O sea, digamos que sería una microinvestigación cualitativa entre nosotros, como para decir, ¿por qué lo viste tú así? Esto es algo, por ejemplo, y me parece súper pertinente la pregunta, esto es algo que yo vivo en 3 estudios que tengo ahorita. Somos equipo de investigación. Uno de ellos llevamos 53 entrevistas. Entonces, pues claramente las dividimos para poder llegar a esas 53 personas. Al momento de generar las tendencias, esto tiene que ocurrir. De que, oye, tú estás viendo esto, pero yo no lo vi. ¿Por qué lo viste tú? ¿Qué te dijeron a ti? No, pues esto y esto y esto y esto. Ah, es que sabes que a mí me dijeron esto y esto y esto. Y ahí puede ocurrir que nos damos cuenta que tiene más sentido lo que nos dijo la otra parte se da cuenta que tiene más sentido, o que existe una especie de sincretismo y decimos, ¿sabes qué? Claro, es que yo vi una parte, tú viste otra, y entonces generamos y le cambiamos a la categoría y damos una interpretación. Pero la recomendación igual es muy, muy, muy humana, es abrir el diálogo, y abrir el diálogo me gustaría dejarlo también como recordatorio, que involucra el que nosotros también nos abramos al... No siempre tenemos aproximaciones a la verdad del fenómeno, nadie tiene la verdad absoluta, entonces es bien bueno escuchar. Gracias. ¿Se puede leer la tesis que nos comentabas? La del duelo, sí está en un repositorio, sí está en un repositorio, solo no recuerdo cuál, se lo voy a pedir a la persona a la que la asesoré, pero sí, yo no creo que exista ningún, ¿les interesó el tema? No, pero igual de todas maneras es como se manejó la información.
Sí, está súper bonito cómo se construyó precisamente por eso, porque viene como de un fenómeno que vemos muy natural y cómo construyó las categorías y todo me parece que quedó muy bonito. Sí, me pongo en contacto con la persona para que me pase la versión de repositorio, la que queda en su titulación y con mucho gusto acá a través de Dayanis, a ver si la puede circular. No, con todo gusto. Sí, adelante. Sí, una pregunta. Veo que la cuestión esta de hacer entrevistas es la mejor opción para esto. Pero ¿qué tan válido es, por ejemplo, si para medir las habilidades de uso, por ejemplo, de herramientas? Como profesores les encargamos a los alumnos una especie de video en el cual nosotros de forma explícita ponemos las preguntas, ¿no? En lugar de hacerles directamente la pregunta, así de tú a tú, sino decirles, mira, ¿sabes qué? Quiero que me respondas esta pregunta y después otra y otra y una forma de platicar, ¿no? Como lo hacemos, por ejemplo, cuando pedimos los videos, ¿no? A los muchachos. No sé qué tan válido sería eso para recolectar información. Válido es. Yo Ajá. aquí lo único que diría es, solo seamos conscientes de lo que se puede quedar en el camino. Si yo le doy a un estudiante las preguntas y me grabo un video y resulta que yo cuando lo estoy viendo digo, le pude haber preguntado más, pude haber explorado más, pues es algo que mientras estemos conscientes que se quede en el camino. O sea, Sí, yo lo decía por el tiempo, ¿no? Porque el problema es que no, digo, si quisiéramos abarcar una cantidad, de hecho esa es la otra pregunta, ¿no? ¿A cuántos realmente tendría que preguntar? O sea, hacerles la entrevista, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso mío son como 80 alumnos, entonces entrevistar a 80 alumnos, pues en ese sentido está un poquito crítico, ¿no? nunca es en sal, pero qué bueno Sí. que lo pregunta. Sí, no, nos moriríamos. Así es. Sí, Entonces, no. se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, esa estrategia, que por eso decía que tan válido sería, ¿no? Sé que va a haber alguna... Yo sugeriría mantenernos en entrevista porque el número no tiene que ser, le voy a poner entre comillas, tan elevado. Ajá. Si tenemos 80 personas, por ejemplo, 6, 7 entrevistas, están sacando eso. Siempre y cuando, recordemos lo del principio, que sean voces diversas. Claro. Ahí, por ejemplo, si yo entrevisto a puros hombres de 20 años del Estado de México dentro del mismo grupo, pues a lo mejor me pierdo la diversidad. Es donde entramos con la sensibilidad de a qué personas entrevistar. Pero yo sugeriría, sobre todo si nos come el tiempo, me voy a permitir así como una analogía, pues es como si nos preguntan, ¿qué te parece mejor, el azúcar o un sustituto de azúcar? Pues se endulza, o sea, va a sacar la labor, pero se pierden algunas cosas en el camino de usar el azúcar natural y todo. Sí, me gustan mucho los dulces, que se note, ¿verdad? Entonces, Ok. digo, es válido. Yo sugeriría unas 6, 7, Ok, si se puede mantenerlas en entrevistas. perfecto, gracias. Sí, adelante. En respuesta también y para sumar, primero estoy completamente de acuerdo contigo, 5 o 6 están bien para iniciar y después hay algo que se llama saturación, es decir, que Sí. qué tanto ya variaron las respuestas para seguir haciendo más entrevistas o me quedo con solo esos 5 o 6. Y segundo, una recomendación también, si van a ser por videos, el enfoque ya no sería tanto metodológico hacia un diseño fenomenológico, sino más a uno documental, que son Correcto. diferentes para poder recolectar esa información y la forma de análisis también es un poco diferente, pero muy basado en lo que nos explicaste. Correcto. Y qué bueno que comenta lo de la saturación. Sí, retomemos eso. Digo, no esperaría que les suceda, pero vamos a suponer que ustedes tienen un número muy grande de personas y entonces empiezan a entrevistar y entrevistar y entrevistar. A nosotros nos pasó con un proyecto. Hicimos una propuesta de llegar a 40 entrevistas. Resulta que cuando llegamos a 13, nos pareció que todas las personas nos estaban diciendo más o menos lo mismo. Dijimos, vamos a jalar poquito más el hilo. Llegamos a 17, no cambió nada y regresamos y dijimos, oye, ya alcanzamos la saturación. O sea, de aquí a las que quedan, para que nos digan algo distinto, o sea, no, por los perfiles y todo, o sea, ya no tiene caso. Y entonces justo esta sensibilidad de decir, o sea, si yo hice 6, 7 entrevistas y todos me dijeron lo mismo,
qué caso tiene hacer 15 o 20. Pero sí, muchas gracias por comentarlo y sí rescata eso, que es como esa sensibilidad de decir, si ya está ocurriendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, ya no vale la pena seguir explorando por ahí. Sobre todo, recordando lo inicial, como buscamos la profundidad, no tanto la representación estadística, esto sería ya llegamos lo más profundo que se puede llegar. O sea, ya no vamos a seguir por más que cabemos. Entonces, ¿para qué cavar cuando todavía tenemos trabajo que hacer en el análisis? Sí, 2 personas acá. Nada más. Es que es de lo mismo, nada más Sí. para completar la información. Supongo que al revés también podríamos hacer lo mismo, que decidimos que vamos a hacer 7 entrevistas, pero esas 7 nos ofrecen muchísima información muy dispersa y entonces necesitamos afinarla, entonces abriríamos la muestra. Sí, correctísimo, sí. Normalmente no ocurre así, pero claro que es posible. O sea, que digas, ay, las 7 me dijeron cosas súper diferentes. Claro, hay que seguir porque no estamos generando ninguna tendencia en los resultados y no tenemos entonces una respuesta. Por ejemplo, en el cómo se vivió, pues no sé cómo se vivió, porque todo el mundo está diciendo cosas diferentes. Ajá. También mi pregunta es muy similar a eso. ¿Cómo lidias con la anomalía estadística? Digo, yo soy más cuantitativo, pero si tienes 6 entrevistas que están dándote muy elementos muy similares y de repente tienes una así como que radicalmente, que dices es completamente anómalo estadísticamente, ¿cómo lidias? ¿Si generas más a ver si tu saturación sí tiende hacia eso o si de repente empiezas a botar más? Normalmente jalamos un poquito más el hilo, o sea, decir, a ver si sale alguien más que opinó así para ver si hay una nueva tendencia. Voy por poner números, ¿no? Tenemos 5 y 1. Entonces entrevisto a otras 2 personas. Si esas otras 2 o 3 personas no se repiten nada con esto, ya podemos interpretar que esto se trata justamente de una anomalía de opinión. Y en cuyo caso no es una respuesta de las que estamos buscando, pero dependiendo de la relevancia de lo que dijo, la podemos poner a forma testimonial. Eso es algo que yo he hecho en estudios, que digo, las respuestas son estas son nuestras dimensiones, pero tuvimos un caso de una persona que nos dijo y era algo fuerte, entonces valía la pena ponerlo. Pero nuevamente con eso, o sea, si nos sale alguien muy temprano, muy diverso, tenemos que seguir. Si ya vemos que no se repite, lo entendemos como un outlier. Muy bien, pues bueno, me dio mucho gusto platicar con ustedes, les deseo mucho éxito en sus proyectos. Nosotros acá en el equipo usamos mucho la palabra diversión, diviértanse en el sentido de que sea algo que tenga sentido, que ustedes la pasen bien y convénzanse mucho de que lo que están haciendo es bien bueno. Atreverse, innovar, estar creando, pues es algo súper, súper positivo y de acá pues los aplaudimos con todo el corazón. Entonces, dejo. Gracias.